Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua, el Mesías. Shabbat Shalom a todos, tomen asiento en esta noche y vamos a estar abriendo las escrituras en el estudio sistemático de Josué. ¿Sí? Acompáñenme en esta noche, estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, espero que se encuentren bien y vamos a estar leyendo desde el verso 1 el capítulo 11 del libro de Josué. Dice así la palabra del Altísimo, ¿lo tienen? Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur del Kineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Jebuseo en las montañas y al Ebeo al pie del Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Yahweh dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Yahweh en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Yahweh le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuando ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosen, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en las llanuras del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo quemaron en guerra, porque esto vino de Yahweh, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moisés.
También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Ashdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Palabra del Eterno. Estamos estudiando el capítulo 11. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver hoy los diversos reyes que son vencidos junto a las aguas de Merón. También nos relata este capítulo que la ciudad de Hazor es tomada y quemada, y Josué finalmente se apodera de todo el país. También se menciona en este capítulo la destrucción de los anaseos, ¿sí? En todo el contenido de lo que es el capítulo 11 que vamos a estar hoy estudiando. Bueno, el verso 1 inicia con algunos nombres propios. Dice: Vayei kishmo Yavim melech Hatzor, vaishlach et Yovav melech Madom, bel melech Shimron, be'el melech Akshav. Yavim o Jabim, este nombre quizás significa él entiende. Puede haber sido el nombre común de todos los reyes de Hazor, el rey de esta ciudad que mantuvo a los israelitas en esclavitud durante 20 años y fue derrotado, dice la Escritura en el libro de Jueces capítulo 4, por Débora y Barak. También llevaba este nombre. Lo pueden encontrar en Jueces 4, versos 2 al 24. En este pasaje, Yavim o Jabim aparece como jefe de la confederación de las tribus del norte. En cuanto a Hazor, literalmente en hebreo significa recinto, o sea, un lugar cercado. Era una ciudad bien fortificada al sudoeste de las hoy desaparecidas aguas de Merón, que desde luego los arqueólogos identifican con el montículo de 40 metros de alto de Tel Wahaz, a 6,3 kilómetros del extremo sur del antiguo lago, en uno de los valles más agradables, digamos, de la región de Israel. En su parte más ancha de las aguas de Merón tenía como 3 kilómetros y era de unos 6 kilómetros de largo. Además de esta superficie de agua había un gran pantano de papiros de más o menos como 1,5 kilómetros a 5 kilómetros de ancho, que se extendía por casi 10 kilómetros al norte del lago. En cuanto a Yovav, quizá signifique pregonero de batalla, o tal vez se traduce como el proclamador, el pregonero, ¿no? Madom significa riña, contienda. También se puede traducir como extensión. Se desconoce en realidad su ubicación, pero puede haber estado al oeste del mar de Galilea. En cuanto a Shimron, literalmente significa vigía o guardia, y era una aldea cananea situada en un lugar de Galilea. Algunos la identifican con Shimron Merón en Josué 12:20. Posteriormente podemos ver en la Biblia que fue entregada a Zabulón. Y por último, en cuanto a Akshav o Aksaf, como lo traducen, literalmente significa encantamiento. Era una de las ciudades limítrofes del territorio posteriormente que fue asignado, según Josué 19:25, a la tribu de Asher. Dice nuestro verso 2: Be'el hamelachim asher mitzefom va'ar uva'arava negev kinarot ubashefela uvnafot dor miyam. A los reyes que estaban en la región del norte de las montañas y en el Arabá al sur del Kineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, o al mar literalmente, ¿no? Como ya explicamos que Yam, oeste o occidente, se traduce también como mar. La región del norte en las montañas quizás se refiere a las montañas o la región montañosa de Galilea. Y en cuanto a los llanos,
Ya explicamos la vez pasada que valle se traduce como Arabá. Generalmente se traduce como llanura, pero en los libros posteriores del Tanaj se traduce con frecuencia como desierto. Muchas veces se usa el término para referirse a la gran depresión del Valle del Jordán y del Mar Muerto. En este pasuk tal vez se refiere a la parte norte de esa depresión que se extiende por alguna distancia hacia el sur, desde lo que es la aldea de Kineret o el Cineret, de la cual el mar de Kineret o el mar de Galilea recibe su nombre. Las regiones de Dor literalmente es las alturas al oeste de Dor. Quizás se trate de una referencia a los riscos o promontorios que hay detrás de Dor sobre la costa del mar, al sur del Carmelo y como a 14 kilómetros al norte de Cesarea. Seguimos avanzando, nuestro verso 3 dice: Akenani, mi Misrahu miyam, Beaemori, Beahití, Beaperisí, Beayebusí, Baar, Beajibi, Tajat Hermon Beeretz Mitzvah. El cananeo que estaba al oriente, al occidente, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo de las montañas, y al heveo al pie del Hermón en la tierra de Mitzpah, dice en hebreo. Bueno, la referencia al cananeo o a los cananeos que están al oriente y al occidente es un tanto ambigua, hacemos la aclaración. Los cananeos que están, como dicen otras versiones, hacia el este de la costa y a los amorreos en la costa, desde luego que es probable que hubiesen existido ciudades-estados cananeas en ambas direcciones. Y Abim o Jabim las convocó a todas, y así como también a los amorreos, los eteos, los fereceos, los jebuseos y los heveos. Al heveo, al pie del Hermón, se distingue aquí esta parte de la nación hebea de la otra parte que vivía, habíamos dicho, en Gabaón. Ya lo estudiamos y lo mencionamos en el estudio del capítulo 9 de Josué. Y en cuanto a Mitzpah, literalmente significa torre del centinela. Mitzpah estaba cerca del monte Hermón, en el extremo sur de la cadena del Antilíbano y en el límite del norte de Israel. Tal vez estaba al oeste de la base de las montañas. Por su ubicación era un buen puesto militar de vigilancia. Dice el verso 4, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, dice el texto, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Vayetzuem, dice, Behol Mahanem, o sea, por sus campamentos, Imam Amrab Kajol Asher al Sefatayam, así como es la arena que está a la orilla del mar, la Rov Sus Berejev Rab Meod, con muchísimos caballos y muchísimos carros de batalla o los carros de guerra que también se le llama. Una expresión, desde luego, proverbial, ¿no? Porque el hecho que diga el verso 4, Amrab, un gran pueblo, Kajol Asher al Sefatayam, como la arena que está en la costa, ¿no? En la orilla del mar, desde luego que es un número enorme, pero indefinido. La Biblia lo utiliza muchísimo, por ejemplo en Bereshit 22, 17, Bereshit 41, 49, le dejo también Jueces 7, 12 y 1 de Samuel 13, 5. Desde luego que la Biblia usa otras figuras de dicción similares, por ejemplo, la de las estrellas del cielo, ¿no? En Bereshit 15, 5, y la de las langostas o saltamontes en Jueces 6, 5 y Jueces 7, 12. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que eran 300.000 infantes armados y 10.000 de a caballo y 20.000 carros. Esto lo explica, lo comenta en su libro Antigüedades de los Judíos. También tengo aquí, traje hoy, La tierra de Canaán, para aquellos que también quieren conseguirlo, de Isaac Asimov. También está muy interesante la serie de historia universal, La tierra de Canaán, un libro también bastante
recomendable para la información adicional de lo que estamos estudiando. Dice muchísimos, así se puede traducir. Probablemente los caballos, dice la historia, eran traídos de Armenia, ya que quizá Canaán no era un lugar favorable para su cría o su uso. Le dejo Primero de Reyes 10, versos 28 y 29. Entonces, en vista de tan formidable ejército, no es de admirarse que el Eterno, bendito su nombre, animara a Joshua, a Josué, de manera especial y desde luego le prometiera la atzlaja, el éxito, la verajá, la bendición para poder obtener la victoria final. Dice nuestro versículo 5, todos estos reyes se unieron. En el texto hebreo del verso 5 implica que los reyes se juntaron en un lugar designado al tiempo señalado. Dice, se reunieron, vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Sin duda, el lugar escogido para la concentración era un territorio apropiado para las maniobras de carros, ya que esos vehículos no podían usarse en terreno montañoso. La gran multitud de tropas reunidas debe haber proporcionado a los confederados cananeos cierta medida de confianza en que saldrían victoriosos, pero los números y los implementos no tienen valor alguno para combatir a una fuerza que tiene de su parte al Elohim Todopoderoso. Hecho que posteriormente se acuerdan de Jonatán. Comentó también con su escudero, y podemos leerlo, me gustaría que lo leamos en Primero de Samuel, capítulo 14, si gustan anotarlo, el versículo 6. Puntualmente dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Entonces, esto es algo que la Biblia deja en claro, que Yahweh, por más ejércitos que se levanten en contra de su pueblo, Yahweh es Ish Milhamá, varón de guerra. Así lo describe también el texto bíblico. Las aguas de Merón, aunque muchos consideran que se trata del lago Ulé, otros piensan que en ese lugar el terreno había sido demasiado pantanoso como para permitir el uso de caballos y carros. Y es por esa razón que se considera que esta expresión se refiere al Wadi Meirón, que está al sudeste de Hazor. En algunas versiones dice Marón, no Merón, Marón, lo que apoyaría esa posición. La noticia de la gran concentración en las aguas de Merón no tardó en llegar a Josué, que estaba en Gilgal, y no queda claro si los cananeos hacían atacar a los hebreos o no, puesto que sus fuerzas tenían tan elevada proporción de carros y caballos y pareciera improbable que intentasen llevarlas fuera de los llanos. Dijimos, el único lugar donde podrían atacar y actuar con eficacia. Con mayor probabilidad esperaban atraer a los israelitas a un territorio elegido por ellos, donde pudieran tener ventaja. Josué, como hábil comandante militar, decidió tomar al enemigo por sorpresa. Como lo había hecho en Gabaón, ¿se acuerda que lo estudiamos? Bueno, la distancia de Gilgal a lo que es Merón es de más de 110 kilómetros. Flavio Josefo comenta en su libro, dice que la marcha llevó 5 días, cosa que bien puede ser cierta, ya que un ejército se mueve lentamente con toda su impedimenta. El verso 6 dice el texto, seguimos avanzando, Vayomer Yahweh el Yoshua, al tira mi penem, ki mahar kaet hazot, anochi notenet kulam halalim, lifnei Israel, et suhem teaker ve'et mar kevotem, tisrof baesh. Serán quemados, serán consumidos. Yo los entregaré, le dijo. Y este mensaje de ánimo
fue recibido el día antes que los israelitas entrasen en combate con los cananeos. En esta declaración, el sujeto aní es enfático, ¿sí? Pueden revisarlo, si tiene ahí usted el Tanaj. Dice, Vayomer Yahweh el Yoshua al Tirá, mi penem kimahar kaet hazot anoji. Ese anoji, que es obviamente, puntualmente es hebreo bíblico, ¿no? O aní, como también aparece en otras versiones, se refiere justamente al modo enfático. O sea, equivale en la traducción o en la interpretación bíblica a yo mismo me encargaré de entregarlos. Y en esta campaña el Eterno iba a estar con los ejércitos de Israel tan ciertamente como lo había estado en la campaña anterior. Es verdad que los milagros podrían ser menos espectaculares, pero esto no demostraría, desde luego, una disminución en la ayuda divina. Yahweh, Elohim, no había obrado maravillas en favor de los israelitas para llevarlos a la inacción, sino para animarlos a actuar vigorosamente. Él subyugaría a los cananeos haciendo eficaces los esfuerzos de los israelitas. Y esto sería seguramente una intervención divina, como cuando hizo llover grandes piedras de granizo, ¿se acuerdan? Muchas veces han ocurrido milagros al comenzar nuevos emprendimientos, a fin de afianzar la fe y para dar la seguridad de la ayuda divina. Más tarde pueden ser menos frecuentes, no como señal de que el Eterno haya abandonado a su pueblo, no, sino como una indicación de que pide la demostración de una fe mayor de quienes, aunque no vieron los milagros, así pueden aprender a creer. ¿Qué dice Juan capítulo 20? Puntualmente el verso 29. Yahshua le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. En parte esto puede ayudar a explicar la abundancia de milagros al comienzo de esta época, a partir de la venida del Mashiach, pero entre tanto que aumenta la evidencia histórica, disminuye desde luego la necesidad de milagros. Hoy, ante la clara luz de las pruebas bíblicas e históricas, desde luego, hay suficiente fundamento para una fe real, aparte de cualquier señal confirmatorio sobrenatural. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no ocurran más milagros. Es el Eterno quien decide cuándo y en qué circunstancias deben realizarse. ¿Escuchó? Dice el texto, desjarretarás. En el texto hebreo significa cortar el tendón grande encima del jarrete. Por eso dice desjarretarás. En otras versiones dice solamente cortar el tendón. Y esto solían hacer los ejércitos victoriosos con los caballos tomados en batalla que no podrían utilizar. ¿Por qué se dio esta orden? En Israel los caballos se usaban exclusivamente con fines militares y el Eterno no deseaba que Israel confiara en caballos ni en carros. En Canaán los caballos se usaban exclusivamente, dice la historia, con fines militares. Y el Eterno no deseaba que Israel confiara en caballos ni en carros. Lo dice Deuteronomio 17 y 16, incluso el Salmo 20, verso 7, sino solamente que confíen en Yahweh. Además, si los israelitas hubiesen retenido para sí los caballos, les habrían resultado una carga doble, yo creo, ya que el caballo no se presta para la agricultura en la región de Canaán. Israel debía ser un pueblo agrícola y no comerciante. No debía depender de los recursos humanos para lograr la victoria, ni habría de ser un pueblo militar errante que mantuviese un gran ejército. Puesto que el Eterno quería alejar esa tentación, podríamos decir, de Israel, le mandó desjarretar los caballos capturados. El versículo 7 dice, Vayavo Yoshua bechol ha'am hamilchama imo alem al meron pitom vaipelu vaem. Dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón.
de repente, dice, es decir, gracias a una marcha forzada y antes de que el enemigo pudiera imaginarse que estaba cerca, Josué cayó de repente, sin darle tiempo para organizar sus carros para la batalla, lo que el Eterno había mandado. Josué lo hizo sin dudar y desde luego prestamente. Dice el verso 8, y los entregó Yahweh en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, subraya ahí, Sidón, la grande, y hasta Misrefot-maim, y hasta el llano de Mitzpah al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Sidón la grande. ¿Por qué se le llama la grande? Tanto aquí como en el capítulo 19-28, no es para distinguirla de otra ciudad menor del mismo nombre, sino para indicar su importancia por tener muchos habitantes y ser, podríamos decir, la principal ciudad de Fenicia. En tiempos de David y Salomón, Tiro había reemplazado a Sidón como metrópoli de la antigua Fenicia, ¿no? Y puede trazarse la ruta de la fuga de los cananeos en tres direcciones diferentes. Algunos huyeron hacia el noroeste, unos hacia el sur y al suroeste, y otros hacia el este. Evidentemente Josué dividió su ejército y lo mandó para perseguir a los fugitivos que huían en tres direcciones. Sidón, a donde huyó un grupo de ellos, estaba como a 60 kilómetros de distancia. ¿Sí? También se menciona Misrefot-maim, que en el versículo hebreo dice Misrefot, espacio, Maim. Y luego dice, ¿no? Veat bikat mitzpe mitzraha, bayakomat vilti y shirlaem sarit. Misrefot-maim significa literalmente en hebreo quemazones de aguas. La versión siríaca lo traduce como la casa de la reunión de las aguas. Por eso podría tratarse de un lugar de aguas termales y no de pozos de sal o casas de vidrio. Según algunos han interpretado el nombre, se cree que este lugar era lo que hoy se conoce como el Hirbet el Musherefe, sobre la costa al norte de Acre, donde aún existen fuentes termales. Y otro grupo de fugitivos huyó en dirección a esta ciudad. También se menciona en nuestro verso 8 el llano de Mitzpah, que es un ancho valle con barrancas circundantes. Sidón quedaba hacia el noroeste del lugar de batalla, Mitzpah estaba hacia el noreste del mismo. Al pie del monte Hermón, dijimos, de donde habían venido algunos de los que ahora huían como fugitivos. Lo cierto es que dice el texto, no les dejaron ninguno. No debe tomarse esta expresión en sentido literal, hago la aclaración. Indudablemente algunos cananeos lograron escapar de la espada de los israelitas y huyeron a Tiro, Sidón y otras ciudades. Lo que quiere decir el texto, o sea, estas palabras, es que no quedaron vivos los que cayeron en manos de los israelitas. Es decir, que mataron a todos cuantos alcanzaron. Verso 10 y 11 dice, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todos cuantos ellos tenían vida, destruyéndolos por completo sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego, destruyéndolo por completo, dice el verso 11. Nada se dice en cuanto a lo que se hizo con el botín. Por el contexto parece que todo, incluyendo los despojos, fue quemado con la ciudad de Hazor, mientras que en las otras ciudades los israelitas tomaron botín para sí. El verso 11 parece ser una repetición del verso 10. Algunos piensan que describe otro acontecimiento, pero la frase en el mismo tiempo del verso 10 se refiere al primer sitio de Hazor. Jabim o Yabim, el jefe de la confederación, se había refugiado allí, y Josué tomó a Hazor y mató al rey a filo de espada. Posiblemente en esta ocasión llegaron a un acuerdo por el cual la ciudad quedaba reducida a la condición de estado vasallo, pero también se ha sugerido que mientras Josué lograba victorias en lugares distantes,
los habitantes de Hazor se habían sublevado y proclamado su independencia. Bueno, según esta idea, el verso 11 describe el castigo que fue aplicado desde luego a Hazor. Pasamos al verso 13, dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Sobre las colinas o sobre el montículo de las ruinas, dicen otras versiones, la palabra hebrea tel resulta conocida por la similitud que tiene con el árabe, ¿no? El árabe la utiliza muchísimo y esta palabra se usa para designar los montículos de ruinas de ciudades antiguas. Era costumbre general reconstruir una ciudad destruida sobre sus propias ruinas. A la larga, tal procedimiento producía un montículo de considerable altura. En Deuteronomio 13:16, Josué 8:28, Jeremías 30:18 se capta bien el sentido de la palabra tel. Y del estudio del contexto de este pasuk parece desprenderse que los reyes y los habitantes de estas ciudades murieron todos a espada, aunque el ganado y el botín en general fue tomado por los vencedores. No es difícil imaginarse la condición de una de esas ciudades derrotadas, con sus pilas de cadáveres, el botín acumulado y los escombros amontonados en las calles. Fácilmente podría decirse que tal ciudad estaba sobre su montículo, como dice el texto hebreo. Sin embargo, no debían destruirse todas las ciudades porque Israel debía vivir en ciudades grandes y buenas, dice Deuteronomio 6:10, que no habían edificado. ¿Se acuerdan? Entonces dice el versículo 15: de la manera que Yahweh lo había mandado a Moshe, su siervo, así Moshe lo mandó a Yoshua y así Yoshua lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahweh le había mandado a Moshe. Sin quitar palabra. Dice el texto hebreo, no dejó nada de lado. O sea, no dejó pasar ni una sola palabra. Y el texto hebreo es muy notable del carácter de Yoshua, de Josué. Obedeció al pie de la letra todas las órdenes del Eterno. Poseía la sencillez de carácter necesaria para aceptar la palabra de Yahweh. Luego actuó basándose en esa palabra, sin importar si el futuro podía entenderse o no. Algunas personas solo son fieles en aquello que les resulta agradable, que pueden entender plenamente o con lo cual están en pleno acuerdo. Pero la verdadera fidelidad para con el Eterno tiene por objetivo el pleno cumplimiento de su voluntad, no hacer solamente lo que me agrada a mí. Los deseos y las preferencias personales pueden estar en contra con el deber conocido, pero el alma entregada al Eterno elige el cumplimiento de la voluntad divina por sobre todo. No importa cuán doloroso le pueda resultar lo que hace para las inclinaciones naturales. A un individuo noble como Yoshua le debe haber resultado penoso llevar a cabo esa obra de sangre y castigo. Pero como un verdadero líder, soldado, un militar, respetó las órdenes de su comandante. No dejó sin cumplir ningún deber conocido. Muchos fracasan en la fe precisamente en este punto. Pueden abstenerse del pecado, pero no ejercen las virtudes activas. También esa negligencia es pecado. Pecado de omisión. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sí? Seguimos avanzando. Dice nuestro verso 16 y 17: ויקח יהושע את כל הארץ זאת ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ושפלתו מן ההר חלק העולה שעיר ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון ואת כל מלכיהם לאחת ויקם וימיתם.
Tomó pues Joshua toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Goshen, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta el Baal-Gad, en las llanuras del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes, los hirió, dice el texto, Baimitem, y los mató. Tremendo, ¿no? El monte Alac, literalmente el monte dividido. En otras versiones dice el monte pelado, o sea, el monte liso. Otras versiones lo llaman Jelja, mientras que en el siríaco aparece como el monte divisorio. Se encuentra como a 56 kilómetros al suroeste del Mar Muerto. Pareciera que en este pasaje el autor hubiera querido especificar las fronteras de los extremos sur y norte de la tierra prometida. Las conquistas de Josué se extendieron desde las fronteras de Seir o Edom, donde se encontraba el monte Alac, hacia el norte hasta Baal-Gad, al pie de los montes del Líbano. Algunos piensan que Baal-Gad sería Paneas o Cesarea de Filipo, otros han supuesto que sería lo que hoy se conoce como Baalbek. Bueno, lo cierto es que esta es la región que menciona nuestro verso 17. El verso 18 dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y Amim Rabim, que se puede traducir por muchos días, pero se refiere a mucho tiempo, Asa Yoshua el Kodam Elahim Aele Milhamá. Hizo Josué con todos estos reyes Milhamá. ¿Qué es Milhamá? La guerra. Mucho tiempo. Según el capítulo 14, versos 7 al 10, la conquista de Canaán debe haberse llevado de 6 a 7 años más o menos. Caleb, que tenía 40 años, cuando Moshe lo mandó como espía desde Kadesh Barnea, unos 2 años después de haber salido de Egipto, tenía ahora, ¿cuánto? 85 años. Caleb. Desde Kadesh hasta el asedio de Jericó transcurrieron 38 o 39 años. Si se restan 78 o 79 años de los 85, quedan 6 o 7, durante los cuales se llevó a cabo la campaña. Ahí está el dato. Entonces parece que el autor, al insertar aquí la declaración de que las guerras siguieron durante mucho tiempo, quiso advertir al lector acerca de la brevedad, digamos, del registro de estas guerras, que no implicaba que también su duración hubiera sido breve. Yahweh, nuestro Elohim, había dado una razón bien definida para la prolongación del tiempo de la conquista. Deuteronomio 7:22 dice: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Sí? También es posible que esa larga serie de arduas luchas hubiera tenido el propósito de incrementar la fe del pueblo de Elohim, ¿verdad? Dice el verso 19: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, dice el texto. Así está tal cual en el verso 19: lo aita ir asher Ish lima et ben Israel bilti achibi yoshbe gibon et akol lakehu bamilhama. Todo lo tomaron en la guerra, dice. Lo eita ir, no había, o no hubo, mejor dicho, porque es tiempo pasado, no hubo ciudad. Pareciera sugerir el versículo en el texto hebreo, si así lo hubiesen deseado, otras ciudades podrían haber logrado la paz, como lo habían hecho los gabaonitas, ¿se acuerdan? Las instrucciones dadas por Moshe para el exterminio de los cananeos no parecen indicar que si alguno de ellos se entregaba a Yahweh sería librado de la muerte. No obstante, si juzgamos por el caso de Rahab y los gabaonitas que estudiábamos también, y sobre todo por las palabras de esos versículos, y sobre todo por las palabras de este pasuk, parece que hubiera sido posible concertar la paz. Si esas naciones hubiesen renunciado a la Abodá Zará, a la idolatría, y cooperado desde luego sinceramente con el pueblo de Israel, no habrían constituido peligro alguno para ellos.
De este modo, la razón del decreto para destruirlas hubiera desaparecido, y podemos suponer que en consecuencia hubiera desaparecido también la obligación de hacerlo. Jeremías 18, versos 7 y 8 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Indudablemente esas naciones paganas no reconocieron al verdadero Elohim, eso lo sabemos. Pasamos al versículo 20, dice: porque esto vino de Yahweh, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moshe. Dice endurecía el corazón. Y esta frase también nos recuerda a Shemot, Éxodo 4:21. El Eterno no procede arbitrariamente para controlar a una persona en contra de su voluntad. Punto número 1. El caso en cuestión no tiene nada que ver con el libre albedrío que permite al ser humano aceptar la vida eterna, pero no le impide rechazarla. En este caso, el Eterno trataba con naciones que ya habían rechazado sus repetidos ofrecimientos de misericordia de parte de él. Se les había brindado amplia oportunidad de arrepentirse. Ahora lo que estamos viendo es la justicia divina que exigió su pronta ejecución y escogió el medio por el cual debían ser exterminadas. El Eterno podría haber escogido otro medio para castigar a estas naciones. El que escogiera las armas de los israelitas como instrumento de destrucción fue para beneficiar a Israel. Necesitaban enfrentarse directamente con esas vicisitudes que probarían su fe y los prepararían para cumplir su excelso destino espiritual. Su fracaso en Kadesh y la resultante demora para entrar en Canaán habían aumentado mucho las dificultades de la invasión. Durante ese periodo, las naciones cananeas tuvieron sobrado tiempo para construir sus defensas y preparar sus fuerzas militares. El Eterno quiso que el largo periodo de conquista sirviese de alguna manera para disciplinar a su pueblo, ayudarlo a vencer en aquello en lo cual antes había fracasado. Por eso explica también el texto: no les fuese hecha misericordia en cuanto a los pueblos. Y esto implica que si esas naciones se hubiesen arrepentido, como decíamos recién, obviamente el Eterno les habría mostrado misericordia. Eso está en armonía con el carácter de nuestro Elohim, según lo expresa Ezequiel 33:11, incluso segunda de Pedro 3:9. Pero por otra parte, el Eterno tiene el derecho de destruir a los que han tenido la oportunidad de ser salvos, pero no lo han aprovechado. Así procederá con los que sean rebeldes hasta el fin. Nadie puede negarle el derecho de haber hecho lo mismo en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Dice nuestro versículo 21: Vayavo Yoshua baetai, vayachret et anakim, min ha'ar, min Hebron, min Devir, min Anav, umikol ha'ar Yehuda, umikol ha'ar Israel, imarem, ejerimam Yoshua. Es interesante que en aquel tiempo vino Yoshua en aquel tiempo, como está en el texto hebreo, y destruyó a los anakim, a los anaseos. Baetai. ¿Qué quiere decir Baetai en aquel tiempo? Es decir, mientras continuaba la guerra, según se describe en los versículos anteriores. O sea que esto no puede ser justamente una recapitulación de las operaciones militares descritas en el capítulo 10, versículos 26 al 41. En muchos casos el territorio, una vez conquistado, fue ocupado de nuevo por los habitantes aborígenes cuando se retiraron los israelitas victoriosos, quienes tuvieron que conquistarlo de nuevo, nos dice la Escritura. Y esto ocurrió con Hebrón y sus aldeas vecinas, Debir y Anav. Le dejo Jueces 1, versos 19 y 20, Josué 15, versos 15 al 17. Se menciona en particular la destrucción de los hijos de Anac, porque habían aterrorizado a los espías 40 años antes. ¿Se acuerdan? Estos habían presentado el tamaño y la fuerza de ellos como una barrera insuperable
para la conquista de Canaán. Dice, somos como langostas delante de ellos. Eran enormes, era una raza gigantesca. Bueno, el registro de ese informe está en Números 13, versos 28 puntualmente y el verso 33. Entonces decíamos, los anakim o los anaseos, una raza de estatura gigantesca, y estos pueden haber sido aborígenes o haber inmigrado en épocas muy remotas desde la región oriental. Al principio se establecieron en el lado este del Jordán, pero luego ocuparon la región montañosa de Judea y las ciudades de la costa. Más tarde fueron tomadas por los Plishtim o los filisteos. Dice nuestro verso 22, ninguno de los anakim o anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Ashdod. Solamente en Gaza, aunque la mayoría de los anaseos, decíamos, fue subyugado, algunos de ellos escaparon y se refugiaron y establecieron en el territorio, en las ciudades que más tarde pertenecieron a los filisteos. Por ejemplo, recuerdan ustedes a Goliat y otros gigantes que tal vez fueron descendientes de ellos. Desde esas ciudades parecen haber vuelto a ocupar la ciudad de Hebrón antes de que Israel pudiese dominar la tierra. Años más tarde, después de la muerte de Josué, fueron nuevamente expulsados, pero esta vez por Caleb y Otoniel. Eso está registrado, decíamos, en Jueces 1, versos 9 y 10. Y finalmente, nuestro verso 23, dice el texto, Vaikach Yoshua et kol haaretz kechol asher diber Yahweh el Moshe vaitena Yoshua lenajalá leIsrael kemachlekotam leshivteem be'haaretz shaketa mimilchama. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moshe, la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sí? Shaketá mimil jamá, es decir, se quedó reposada, porque viene de sheket, ¿no? La raíz sheket, que significa quedarse quieto, quedarse tranquilo, y kol haaretz, toda la tierra. La palabra hebrea kol no siempre implica lo que a primera vista parece significar, toda. Aquí no puede entenderse en un sentido absoluto, porque el Eterno mismo le dijo a Josué, queda mucha tierra por poseer. Eso está en el capítulo 13, verso 1 de Josué. Josué había logrado la conquista militar de la tierra y ya no quedaba resistencia unificada. No estaba en los planes del Eterno exterminar a los cananeos inmediatamente. Tampoco tenían ese propósito los planes militares de Josué. Antes de que se pudiese completar la conquista en su sentido más pleno, era preciso dividir la tierra entre las tribus de Israel y disponer que las tribus se establecieran pacíficamente en la tierra ya conquistada. Pero los cananeos habían sido tan completamente derrotados y estaban tan descorazonados que ya no se atrevieron a ofrecer más resistencia a Israel. Hasta aquí llegamos con el estudio del capítulo 11 por el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para su vida, y recuerden repasar los estudios anteriores también que tenemos sistemáticos desde el capítulo 1, juntamente con la introducción al libro de Josué. Damos gracias al Altísimo. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por el tiempo de reflexión y de estudio que nos permites tener. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad en el nombre bendito de Yeshua. Gracias por tu enseñanza, gracias por la reflexión de tu palabra. Amén y amén. Que así sea.